El ático siempre había sido mi refugio secreto. Desde que llegué a esta casa, mucho antes de casarme con Rodrigo, lo había convertido en un espacio personal donde podía perderme en mis pensamientos. A mis 38 años, había momentos en los que la vida se sentía como un guión repetido. Trabajo, casa, compromisos sociales. El ático era diferente, un mundo paralelo, un lugar donde podía ser simplemente yo. Aquella tarde de verano, la luz del sol se filtraba por las pequeñas ventanas polvorientas, proyectando patrones dorados sobre las cajas y muebles viejos. Subí los últimos peldaños de la estrecha escalera con una taza de café en la mano y un libro bajo el brazo. Rodrigo estaba en la planta baja, entretenido con Mateo, su mejor amigo desde la infancia. Los dos hombres eran inseparables. Sus risas resonaban a menudo en toda la casa, acompañadas por el sonido de botellas chocando y anécdotas contadas una y otra vez. Pero esa tarde, mientras ellos hablaban de fútbol y recuerdos escolares, yo había decidido escaparme un rato. Sentada en un viejo sillón de terciopelo que había encontrado en un mercado de antigüedades, dejé que el aroma del café me envolviera mientras abría mi libro. El ático estaba lleno de pequeños tesoros, cartas antiguas, fotos de mi juventud, objetos que Rodrigo y yo habíamos acumulado durante años de viajes y mudanzas. Había algo reconfortante en ese caos organizado, algo que me hacía sentir a salvo. Pero justo cuando estaba a punto de perderme en las páginas, un crujido suave me hizo levantar la vista. Al principio pensé que era el viento, pero entonces oí el sonido de pasos en la escalera. Fruncí el ceño. Rodrigo rara vez subía al ático. Era mi territorio, un espacio que él respetaba casi por instinto. ¿Clara? La voz profunda y algo áspera de Mateo interrumpió mis pensamientos. Levanté la mirada justo cuando apareció en la puerta. Mateo, con sus 66 años, tenía un porte impresionante. Era un hombre robusto, de cabello grisáceo y ojos penetrantes. Había algo en su presencia que siempre había sido un poco intimidante, aunque también intrigante. Vestía una camisa blanca desabrochada en el cuello y jeans desgastados, con el aire relajado de quien no tiene nada que demostrar. «Hola, Mateo». Intenté sonar casual, aunque su aparición me tomó por sorpresa. No recordaba haber oído la puerta del ático abrirse. «Rodrigo me dijo que estabas aquí arriba. Quería...» Se interrumpió, mirando a su alrededor. Sus ojos recorrieron las pilas de cajas, los muebles cubiertos con sábanas, y finalmente se posaron en mí. No esperaba que fuera tan... personal. Me encogí de hombros y señalé la silla frente a mí. «Es mi pequeño rincón. ¿Quieres sentarte?» Él dudó un momento antes de aceptar. Su movimiento fue pausado, como si estudiara cada detalle del espacio mientras avanzaba. Se sentó y apoyó los codos en las rodillas, inclinándose hacia adelante. «Siempre he sido curioso», dijo finalmente. «Rodrigo me habló de este lugar, pero nunca imaginé que fuera tan... tú». Su comentario me hizo sonreír. Mateo siempre tenía esa capacidad de captar detalles que otros ignoraban. Había algo en su forma de hablar que parecía romper cualquier barrera. «Es un poco caótico, lo sé, pero me gusta. Aquí arriba, todo tiene una historia». Él asintió, mirando una vieja fotografía de mis abuelos que descansaba en una mesita. Me recuerda al desván de mis padres. Pasé horas allí cuando era niño. Era donde podía escapar de todo. Había algo en su tono que lo hacía parecer vulnerable, más humano. Lo observé detenidamente, notando el leve cansancio en su rostro, las líneas marcadas en su frente, el brillo melancólico en sus ojos. Era un hombre acostumbrado a cargar con el peso de muchas historias, de muchas vidas. «¿Por qué subiste?», pregunté finalmente,
rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Mateo sonrió, casi con timidez, algo poco común en él. Rodrigo me pidió que le ayudara a buscar unas herramientas en el garaje. Fui hasta allí, pero me distraje. Terminé mirando las cosas de tu jardín, los libros en la sala. Y luego me di cuenta de que no quería volver todavía. Necesitaba aire. Había algo en su confesión que me desarmó. Mateo siempre había sido la roca de su grupo, el hombre que todos admiraban por su fortaleza y determinación. Verlo así, un poco perdido, era inesperado. Sentí una punzada de empatía. «Este lugar es bueno para eso». Le ofrecí una sonrisa cálida. «Para respirar». Mateo me miró fijamente, y durante un momento el aire en el ático pareció volverse más denso. Había algo en su mirada que me hizo sentir expuesta, como si pudiera ver más allá de mi fachada. Bajé la vista, nerviosa, y jugueteé con el borde de mi libro. «Rodrigo tiene suerte de tenerte», dijo en voz baja, casi como si hablara para sí mismo. Me tensé ligeramente. Su tono era serio, sin rastro de broma. Levanté la vista y encontré sus ojos clavados en los míos. Había algo en ellos, algo que no podía descifrar del todo. «Rodrigo y yo hacemos un buen equipo», respondí, intentando sonar ligera. Pero mi voz sonó demasiado baja, demasiado cargada de algo que no quería reconocer. Mateo asintió lentamente, como si considerara mis palabras. Luego se levantó y dio un paso hacia la ventana. La luz del atardecer iluminó su perfil, resaltando las arrugas en las comisuras de sus ojos y el contorno fuerte de su mandíbula. «Este es un buen lugar, Clara. No solo el ático, sino esta casa, esta vida que tienen. Es especial». Asentí, aunque algo en sus palabras me dejó inquieta. Había una intensidad en su voz que parecía ir más allá de una simple observación. Antes de que pudiera responder, se giró hacia mí, sus ojos volviendo a encontrar los míos. «Gracias por dejarme subir». Me quedé en silencio mientras bajaba por las escaleras, escuchando sus pasos alejarse. Algo en aquel encuentro me dejó un nudo en el estómago, una mezcla de emociones que no sabía cómo interpretar. Pero una cosa era segura. Aquel ático, mi refugio, acababa de convertirse en un espacio compartido, aunque solo fuera por unos momentos. La siguiente vez que vi a Mateo, estaba en la cocina con Rodrigo. Habían encendido el asador en el patio trasero, y el olor a carne asada llenaba la casa. Mi esposo se movía con soltura, preparando ensaladas y rebuscando en el refrigerador por una botella de vino. Mateo estaba de pie junto a la barra, sosteniendo una cerveza y riendo con una carcajada grave que retumbaba como una melodía familiar. Cuando entré, ambos levantaron la vista. «¡Clara!». Rodrigo sonrió. Mateo estaba recordando la vez que nos perdimos en la carretera camino a Guadalajara. «¿Te acuerdas de esa historia?». «¿Cómo olvidarla?», respondí, sonriendo mientras tomaba un vaso del estante. «3 horas buscando una gasolinera y terminaste comprando tacos en una parada de autobús». «Los mejores tacos que he comido», intervino Mateo con una sonrisa. La cocina se llenó de una risa ligera, pero pronto sentí la mirada de Mateo sobre mí, más larga de lo necesario. Cuando nuestros ojos se cruzaron, algo incómodo pero familiar pasó entre nosotros, como un eco del momento en el ático. Me volví hacia Rodrigo, intentando disimular. Pronto llegaron más amigos a la casa. Alicia y Luis, nuestros vecinos. Sofía, una compañera de trabajo de Rodrigo. Y Diego, un antiguo amigo de la familia que siempre era el alma de las reuniones. La casa cobró vida con conversaciones cruzadas, risas y el sonido de copas chocando. Pero a pesar del bullicio, cada vez que cruzaba la sala, sentía los ojos de Mateo siguiéndome.
En el patio, mientras todos estaban distraídos con la carne asada, me acerqué a la mesa de bebidas para servirme un poco de vino. Apenas había terminado de verterlo cuando una voz profunda habló detrás de mí. «Parece que necesitas algo más fuerte que vino». Giré la cabeza y allí estaba Mateo, su figura imponente a mi lado, con una sonrisa que intentaba ser casual, pero que no lograba ocultar la intensidad de sus ojos. Sostuve la copa con más fuerza de la necesaria y traté de mantener mi voz neutral. «El vino está bien, gracias». Mateo se inclinó un poco hacia mí, el gesto casi imperceptible pero suficientemente cercano para hacerme consciente de cada centímetro entre nosotros. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja, apenas un susurro. «Claro, ¿por qué no habría de estarlo?», respondí rápidamente, mirando alrededor para asegurarme de que nadie nos escuchara. «No lo sé», dijo encogiéndose de hombros. «Tienes esa expresión como si estuvieras a punto de salir corriendo». El comentario me tomó desprevenida, pero antes de que pudiera responder, Diego se acercó con una sonrisa amplia. «Clara, tienes que probar esto», dijo, sosteniendo un plato con un pedazo de carne que presumiblemente era su obra maestra culinaria. «Claro, Diego, gracias». Aproveché la interrupción para alejarme un paso de Mateo, sintiendo el calor en mis mejillas. La noche continuó, con todos inmersos en anécdotas y brindis. Sin embargo, no podía sacarme de la cabeza la intensidad de la conversación con Mateo. Era como si cada palabra que me dirigía estuviera cargada de un peso que ninguno de los dos quería nombrar. Más tarde, cuando la reunión comenzaba a disiparse, me encontré a solas en la cocina, ordenando platos y vasos. La casa estaba más tranquila, con las voces apagadas en el patio trasero. Pensé que estaba sola, pero de repente escuché el crujido de pasos en el piso de madera. Miré por encima del hombro y allí estaba Mateo, de pie en el marco de la puerta. «¿Te ayudo?», preguntó, aunque no parecía esperar una respuesta. «No es necesario, pero gracias», respondí, manteniendo mi voz firme. Mateo no se movió. En cambio, se quedó allí, mirándome como si estuviera debatiéndose entre quedarse o decir algo más. Finalmente, rompió el silencio. «Esa noche en el ático», empezó, su tono suave pero cargado de significado. Me detuve en seco, un plato en la mano, y sentí cómo mi corazón se aceleraba. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea que hasta ese momento habíamos bordeado con cautela. «No sé a qué te refieres», dije rápidamente, evitando mirarlo. «Sí lo sabes», replicó él, dando un paso hacia adelante. La tensión en el aire era palpable. Mi mente corría en todas direcciones, buscando una salida a aquella situación. Pero antes de que pudiera decir algo más, la voz de Rodrigo llegó desde el patio. «Mateo, ven, necesitamos un experto en dominó». El tono despreocupado de mi esposo atravesó la burbuja que nos rodeaba. Mateo se quedó inmóvil por un momento. Luego sonrió con una especie de resignación y se dio la vuelta. «Voy en un segundo», gritó hacia el patio, y luego me miró por última vez antes de salir de la cocina. Cuando finalmente me quedé sola, solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Pero la inquietud en mi pecho no desapareció. Habíamos rozado un límite esa noche, y aunque intentara ignorarlo, sabía que no sería la última vez que ocurriría. Pasaron unos días desde la reunión, y el recuerdo de Mateo en la cocina aún me perseguía. Tratar de olvidar el peso de su mirada o el calor de sus palabras era inútil. Incluso mientras Rodrigo hablaba sobre sus planes de remodelar el garaje, o Alicia me invitaba a una clase de yoga, mi mente regresaba a ese momento.
La vida cotidiana seguía su curso, pero la presencia de Mateo rondaba en el aire, como un aroma persistente. Esa tarde, Rodrigo se despidió con un beso rápido antes de salir a una reunión con Sofía y otros compañeros de trabajo. Me quedé sola en casa, o al menos eso pensaba. Bajé las escaleras con intención de poner algo de orden en la sala, pero me detuve en seco al escuchar el sonido de un martillo proveniente del garaje. ¿Rodrigo?, pregunté, más por inercia que por convicción. Cuando abrí la puerta, vi a Mateo, concentrado en reparar una de las estanterías que habíamos almacenado hacía tiempo. Llevaba una camisa de franela remangada y un pantalón vaquero que lo hacía ver más relajado que de costumbre. Levantó la vista y me dedicó una sonrisa fácil, como si no hubiera nada extraño en su presencia. Rodrigo mencionó que esta estantería necesitaba un arreglo, dijo colocando el martillo sobre una caja cercana. Pensé que podía aprovechar el tiempo. No sabía que habías venido. Mi tono salió más nervioso de lo que pretendía, y rápidamente crucé los brazos sobre mi pecho. Toqué el timbre, pero nadie contestó. Sabía que Rodrigo tenía una reunión, pero pensé que tal vez tú estarías aquí. Espero que no sea un problema. Negué con la cabeza, aunque la incomodidad en mi pecho no se desvanecía. La presencia de Mateo en mi casa, en mi espacio, sin Rodrigo cerca, hacía que el aire se sintiera más pesado. No es un problema, dije, forzando una sonrisa. Aunque podrías haber avisado. Mateo se acercó, limpiándose las manos con un trapo. Su movimiento fue lento, deliberado, y sentí mi respiración acelerar cuando sus ojos se encontraron con los míos. «Quería hablar contigo», dijo finalmente, su tono bajo y serio. El garaje, con sus cajas apiladas y herramientas desordenadas, parecía reducirse, encerrándonos en un espacio que de repente se sentía íntimo, demasiado íntimo. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta trasera rompió la tensión. «¡Clara!». La voz de Alicia resonó con su entusiasmo característico. «¿Estás ahí?». Mateo dio un paso atrás, su expresión cambiando a una neutralidad cuidadosamente ensayada. Respiré hondo y caminé hacia la puerta, agradecida por la interrupción. «Aquí estoy, Alicia». Abrí la puerta encontrándome con su rostro brillante y sonriente. «Diego está fuera con una sorpresa», anunció señalando hacia la entrada principal. «No podíamos esperar para mostrártelo». Con una mezcla de curiosidad y alivio, seguí a Alicia hasta la entrada, dejando a Mateo en el garaje. Afuera, Diego estaba estacionando su coche nuevo, un modelo deportivo que brillaba bajo el sol. Luis, su esposo, estaba junto a él, inspeccionando los detalles con ojos críticos. «¿Qué opinas, Clara?», preguntó Diego con una sonrisa orgullosa. «Es increíble, Diego. Felicidades». Intenté sonar entusiasta, aunque mi mente seguía anclada en el garaje y en la conversación inconclusa con Mateo. Mientras Diego y Luis discutían sobre los costos de mantenimiento, y Alicia planeaba un paseo en grupo para estrenarlo, Mateo salió de la casa, luciendo completamente tranquilo. Se unió al grupo con una sonrisa casual, felicitando a Diego y participando en la conversación como si nada hubiera ocurrido momentos antes. Sin embargo, cuando nuestras miradas se cruzaron, sentí un escalofrío recorrerme. Había algo en su expresión, un reconocimiento silencioso que me dejó sin palabras. Afortunadamente, Alicia estaba demasiado ocupada planeando la ruta del paseo como para notar la tensión. Después de un rato, todos decidieron volver a sus respectivas casas, dejando un aire de calma en el vecindario. Mateo fue el último en despedirse. Cuando pasó junto a mí, su voz apenas fue un susurro. «Volveremos a hablar, Clara». No tuve tiempo de responder.
Apenas sus palabras se desvanecieron, ya estaba subiendo a su coche y alejándose. Cerré la puerta con las manos temblorosas, incapaz de ignorar el creciente nudo en mi estómago. Cada vez era más evidente que esto no iba a detenerse. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. Rodrigo salió temprano para una reunión con Diego y Luis sobre un proyecto de remodelación en la casa de Diego, y yo aproveché la soledad para organizar el jardín. El sonido del canto de los pájaros llenaba el aire, y las primeras flores de primavera añadían color al paisaje. Me arrodillé cerca de los rosales, quitando las hojas secas y susurrando promesas silenciosas de un cuidado constante. «Buenos días, vecina». La voz alegre de Alicia interrumpió mis pensamientos. Me giré para encontrarla apoyada en la cerca que dividía nuestras casas, con su infaltable sombrero de ala ancha y un vestido floral que ondeaba con la brisa. «Hola, Alicia. ¿Cómo estás?» «Maravillosa. Luis está arreglando nuestra pérgola y yo estoy disfrutando de verlo trabajar». Soltó una risa coqueta y luego señaló mi jardín. «Tienes que enseñarme cómo consigues que esos rosales luzcan tan bien». Antes de que pudiera responder, Sofía Ter apareció en el portón de nuestra entrada con una bolsa llena de croissants. «¡Sorpresa!», anunció levantando la bolsa como trofeo. Pensé que podríamos desayunar juntas. El repentino entusiasmo de mis dos visitantes hizo que soltara una carcajada. Invité a Sofía y a Alicia a pasar al patio, donde coloqué una mesa pequeña con un mantel colorido. El olor a café recién hecho y los croissants rellenos de chocolate se mezclaban con el aroma de las flores. Mientras nos sentábamos, la conversación se desvió hacia las últimas noticias del vecindario. Alicia, como siempre, tenía un arsenal de anécdotas. «¿Escucharon sobre la fiesta de cumpleaños de Martín, el hijo de Susana?», preguntó, sirviéndose café. «Parece que invitó a medio barrio. Susana contrató hasta un mago». «¿Un mago?». Sofía arqueó las cejas, claramente entretenida. «¿Qué edad tiene Martín? ¿5?» «No, 15», respondió Alicia antes de estallar en risas. La charla continuó sin prisa, cada una añadiendo detalles a la conversación. Fue un momento de ligereza que necesitaba desesperadamente, una pausa de las tensiones internas que había estado cargando. Pero mi alivio fue breve. Poco después del desayuno, mientras Sofía y Alicia discutían qué plantas eran mejores para atraer mariposas, vi a Mateo entrando por el portón lateral. Llevaba una caja grande en las manos y una expresión casual que contrastaba con el impacto inmediato que su presencia tuvo en mí. «Rodrigo me pidió que trajera esto para el garaje», explicó, sin dirigirle la palabra directamente a nadie. Sofía y Alicia giraron la cabeza al unísono, sus miradas llenas de curiosidad. «¡Mateo!», exclamó Sofía levantándose de su silla. «Hace tiempo que no te veía. ¿Cómo estás?» «Todo bien, Sofía». Mateo le dedicó una sonrisa tranquila antes de saludar a Alicia con un leve gesto de cabeza. Alicia, siempre perspicaz, no perdió la oportunidad de hacer preguntas. «¿Qué llevas ahí?», inquirió, señalando la caja. «Herramientas de Rodrigo. Me pidió que las trajera para el proyecto del garaje». Su respuesta fue neutral, casi mecánica, pero sus ojos se desviaron hacia mí por una fracción de segundo, y el mundo pareció detenerse. Sofía, sin darse cuenta de la tensión, dio un paso hacia él. «¿Te quedas a tomar café? Todavía queda un croissant». «No puedo, gracias. Tengo que volver al trabajo». Mateo ajustó la caja entre sus brazos y se dirigió al garaje sin mirar atrás. El silencio momentáneo que dejó su partida fue palpable, pero Sofía lo rompió con una risa ligera. «Siempre tan serio, ¿no?». Alicia asintió, pero su mirada me estudió con atención. Sabía que había captado algo, aunque no podía estar segura de qué.
Debe ser interesante tenerlo tan cerca, comentó Alicia, su tono despreocupado, pero sus ojos brillaban con malicia. No es nada del otro mundo, respondí rápidamente, recogiendo los platos para evitar su escrutinio. El resto de la tarde pasó sin incidentes, aunque mi mente no dejó de divagar. Mateo había entrado y salido como si fuera una sombra, pero su presencia había dejado una marca. Y Alicia, con su capacidad para leer entre líneas, no me lo pondría fácil. Cuando Sofía y Alicia finalmente se marcharon, subí al ático. Era mi lugar seguro, el único donde podía pensar con claridad. Pero esta vez no estaba sola. Allí, entre las cajas, estaba Mateo, de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín. «No puedes seguir apareciendo así», le dije en voz baja, cerrando la puerta detrás de mí. «Y tú no puedes seguir evitándome», respondió él, sin girarse. La habitación se llenó de una tensión que parecía cargarse con cada segundo que pasaba. Sentí el impulso de acercarme, de decirle que todo debía terminar. Pero las palabras murieron en mi garganta cuando finalmente se dio la vuelta. Había algo en su expresión que me desarmó por completo. «Clara», dijo, dando un paso hacia mí. «No vine aquí por Rodrigo, vine por ti». El mundo pareció detenerse en ese momento. Mi mente gritaba que pusiera un límite, que me alejara, pero mi cuerpo permanecía inmóvil, atrapado en la intensidad de su mirada. Cada paso que daba hacia mí parecía borrar la distancia que intentaba desesperadamente mantener. Sabía que Rodrigo, Sofía, Alicia y todos los demás estaban en nuestras vidas, que cada línea que cruzábamos nos llevaba más lejos del punto de retorno. Pero en aquel ático, con la luz del atardecer filtrándose por las ventanas, todo lo demás desapareció. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse, tiñendo el ático con un tono ámbar que hacía más intenso el silencio entre Mateo y yo. A pesar de los miles de pensamientos cruzando por mi mente, no podía moverme. Sus palabras seguían resonando en el aire. «No vine aquí por Rodrigo. Vine por ti». Él estaba de pie a solo un paso, lo suficientemente cerca para que pudiera sentir el calor de su presencia, pero sin tocarme. Había algo desgarradoramente honesto en la forma en que me miraba, como si estuviera mostrándome todas las emociones que había mantenido reprimidas durante años. «Esto no está bien, Mateo», susurré, aunque mi voz carecía de la convicción que pretendía. «Nunca dije que lo estuviera», respondió él, inclinándose ligeramente hacia mí. «Pero a veces, lo que está bien o mal no importa tanto como lo que sientes». «¿Y tú, Clara? ¿Qué sientes?» No supe qué responder. Mi mente seguía intentando aferrarse a la lógica, a la responsabilidad, pero mi corazón latía con una fuerza que me traicionaba. La conexión entre nosotros, esa chispa que había ignorado una y otra vez, ahora parecía innegable. Antes de que pudieras hablar, escuché un ruido desde abajo. La puerta principal se abrió y la voz de Rodrigo resonó desde el vestíbulo. «Clara, ¿estás aquí?» Mateo y yo nos miramos, congelados en el lugar. Sentí cómo mi respiración se aceleraba mientras el sonido de los pasos de Rodrigo subía por las escaleras. Sin pensarlo, di un paso hacia Mateo, empujándolo suavemente hacia la esquina más oscura del ático. «No te muevas», le susurré, mi corazón latiendo como un tambor. La puerta del ático se abrió, y Rodrigo asomó la cabeza. Llevaba una expresión despreocupada, sosteniendo una carpeta en la mano. «¿Estás aquí arriba?», preguntó frunciendo el ceño. «Sí, estaba ordenando algunas cosas». Intenté sonar casual mientras me movía para bloquear su línea de visión hacia Mateo. Rodrigo entró completamente, observando las cajas apiladas y el desorden habitual. Luego me miró con una sonrisa. «A veces me pregunto cómo puedes pasar tanto tiempo aquí. Es un desastre». Me encogí de hombros,
intentando mantener la calma. Ya sabes que me gusta este espacio. Bueno, quería darte esto. Extendió la carpeta hacia mí. Es un catálogo para la remodelación del garaje. Mateo me dijo que estuvo aquí más temprano. Te lo dejó para que le eches un vistazo. Asentí, sosteniendo la carpeta con manos temblorosas. La ironía de la situación era abrumadora, pero Rodrigo no pareció notarlo. Se acercó y me dio un beso rápido en la frente. Bajaré a preparar algo de cena. Únete cuando termines, ¿sí? Claro, respondí, mi voz apenas un susurro. Rodrigo salió del ático y cerró la puerta detrás de él. Solo cuando escuché sus pasos alejándose, dejé escapar el aliento que había estado conteniendo. Me giré hacia Mateo, quien seguía en la sombra, su rostro una mezcla de tensión y algo que parecía dolor. No podemos seguir con esto, dije, aunque la determinación en mi voz flaqueaba. Mateo avanzó lentamente, saliendo de la penumbra. Había una vulnerabilidad en sus ojos que nunca antes había visto. Clara, yo no quería complicar tu vida, pero ya no puedo fingir. Sé que sientes algo por mí. Lo veo cada vez que me miras. ¿Qué hacemos con eso? Quise gritarle que estaba equivocado, que todo esto era un malentendido, pero las palabras murieron en mi garganta. Porque sabía que tenía razón. Había algo entre nosotros, algo que había crecido lentamente, como una llama oculta bajo cenizas, y ahora ardía con fuerza. No puedo hacerle esto a Rodrigo, murmuré, más para convencerme a mí misma que a él. Mateo asintió lentamente, con los ojos fijos en los míos. Tampoco quiero herirlo, pero no puedo ignorar lo que siento. Eres más que la esposa de mi mejor amigo para mí, Clara. Eres todo. Sentí que mis defensas se derrumbaban con esas palabras. Mi respiración era irregular, y cada fibra de mi ser quería acercarme a él, pero el peso de la culpa y la realidad me anclaban en el lugar. Finalmente, di un paso atrás, creando distancia entre nosotros. Esto tiene que terminar, dije con voz temblorosa. No puedo traicionar a Rodrigo. No puedo vivir con eso. Mateo asintió de nuevo, pero esta vez su rostro estaba marcado por una profunda tristeza. Se acercó lo suficiente para rozar mi mano con la suya. Un gesto simple pero cargado de significado. Lo entiendo, susurró, pero no puedo prometerte que dejaré de sentir esto por ti. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras él se daba la vuelta y bajaba por las escaleras, dejando el ático en silencio. Me quedé allí, con el corazón roto y una sensación de vacío que parecía devorarme desde dentro. Esa noche, durante la cena, intenté actuar con normalidad. Rodrigo hablaba de los planes para el garaje, de las ideas que Diego y Luis le habían dado. Yo asentía, sonreía en los momentos adecuados, pero mi mente estaba en otro lugar. Cuando me acosté, con Rodrigo dormido a mi lado, las palabras de Mateo seguían resonando en mi mente. Habíamos cruzado una línea, pero habíamos retrocedido antes de que todo se rompiera. Sin embargo, sabía que la tensión, los sentimientos, no desaparecerían tan fácilmente. En el ático, entre las cajas y los recuerdos, había dejado más que un momento. Había dejado una parte de mí misma que jamás recuperaría. La vida continuaría, pero con un peso nuevo. Un secreto que siempre estaría allí, silencioso y constante, como una sombra en la luz del atardecer.